Hola, muy buenas noches. Ya estamos al lunes y otra vez con vosotros, deseando empezar la semana. Y hoy me gustaría hablar de un tema que en mayor o menor medida pues, nos afecta a todos en nuestro día a día, ¿no? Y que en el fondo nos hace sufrir, ¿no? Hoy hablaré de ese sufrimiento y de las causas que lo generan, ¿no? Sobre todo las expectativas que tenemos, ¿no? Con referencia a una situación en concreto que nos pase o a alguna persona. Entonces, el mundo en el que vivimos y en el que nos relacionamos está creado por nuestra mente. ¿Qué significa esto? ¿No? Yo últimamente estoy haciendo mucha formación y sigo a José Mari Sarasola y a Sergi Torres, que más o menos son dos personas que hablan un poquito de lo mismo. Y los dos hablan del aquí y el ahora, del presente, ¿no? De que no pienses en el pasado y no vivas en un futuro que todavía no ha pasado, ¿no? Sino vive el aquí y ahora, y solo de esta manera tú solo puedes ser feliz, ¿no? Si eres capaz de hacer eso realidad, ¿no? De vivir el presente, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿y cómo, no? Porque en el fondo eh, todos tenemos deseos y expectativas, ¿no? Y queremos que ocurran las cosas de una determinada manera, pero también son la causa de nuestro sufrimiento. Así que me he decidido hablar de este tema eh, y hablaré un poquito de esto, ¿no? De cómo ser conscientes por lo menos, ¿no? Sí que es verdad que muchas veces vivimos del pasado o del futuro, pero hay que ser conscientes si queremos dejar de sufrir o dejar de tener esa ansiedad, ¿no? Sobre todo estos 3 primeros meses del año que energéticamente están muy cargaditos y los 3 primeros meses van a venir con muchas cosas que tenemos que solucionar, ¿no? Ya la semana pasada hablé de las heridas de la infancia, que sería importante que fuéramos conscientes para poder darle la vuelta. Entonces, ahora me gustaría que te imaginaras, hola Mónica, un besito. Ahora me gustaría que te imaginaras el ánimo de una persona que se muere de sed, que tiene muchísima sed, y el ánimo de una persona que no tiene sed, ¿no? Es una persona que está tranquila, serena, en paz, ¿no? Eres capaz de ver esta diferencia, ¿no? Y ahora me gustaría que te observaras a ti. ¿Cuál es la causa que te provoca sufrimiento cada día? O infelicidad, o inseguridad, o ansiedad. Llámale como quieras. ¿Qué es? ¿La situación económica? ¿Que no tienes trabajo? ¿Que no tienes pareja? ¿Que estás solo? ¿No tienes hijos? ¿No tienes casa? ¿Qué es lo que te causa infelicidad, ¿no? Y me gustaría que te pararas a pensar si realmente esto se solucionara, si una de estas cosas se solucionara o todo se solucionara, ¿tú crees que se te pasaría? ¿Que ya serías súper feliz? Probablemente pienses que sí, pero no. Siempre vendrían otros retos, otras dificultades, otros desafíos en tu vida que te hagan quebrantar esa felicidad o quebrantar esa paz, ¿no? Y es inevitable, pero mis maestros, ¿no? Mis profesores, o llámelo como quieras, me enseñan que la infelicidad está en ti. Y yo digo, pues qué mal, si somos responsables de nuestra felicidad, ¿cómo hacerlo, no? Y me dicen, no, y también he vivido que son los apegos y esas expectativas que tenemos con referencia a las cosas que nos pasan o a las personas que en teoría tendríamos que ser y no somos, ¿no? Cuando siempre eh, las expectativas vienen a ser lo que crees que tendría que ser según lo que te han enseñado o según tus vivencias y lo que has aprendido, ¿no? Entonces, cuando no se cumplen estas expectativas, ¿qué pasa? Que te frustras, te mueres de dolor, te hace daño, te crea ansiedad. Y muchas veces también son las expectativas de las demás personas que tienen en nosotros, ¿eh? Muchas veces la gente piensa que tú tienes que ser de una manera. Y yo me he pasado muchos años de mi vida, cumpliendo las expectativas que las demás personas tenían de mí. Y el resultado que he tenido siempre ha sido frustración. Frustración porque no llego nunca a las expectativas que tienen otras personas de mí. Y yo me había forjado unas expectativas muy altas sobre lo que yo tenía que ser, ¿no? Una buena esposa, una buena mamá,
una buena amante, una buena hija, una buena trabajadora. Tenía que ser tan buena en todo que me moría porque no llegaba a todo, era imposible, era frustración tras frustración y llegué a perder hasta mi dignidad, ¿no? Por intentar cubrir esas expectativas de las demás personas. Y a mí me gustaría hacerte la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si no vives la vida según las expectativas que tienen otras personas de ti? ¿Vives realmente la vida que deseas para ti? ¿O vives la vida que otros quieren para ti? ¿Tomas tus decisiones en base a lo que tú quieres o en base a lo que quieren los demás de ti? Jodido, ¿no? Son preguntas importantes, ¿no? Tatiana, hola, buenas noches. Las expectativas te hacen quitar libertad, tanto las que tienes sobre los demás como las que tienen sobre ti. Si sientes la necesidad de tener que cubrirlas, pero es difícil vivir sin ellas. Efectivamente, Tatiana, es difícil vivir sin ellas y en parte muchas de las veces son movidas por nuestros deseos, pero si las expectativas que tú tienes con referencia a algo o a alguien te generan dolor en tu presente, ahí sí es cuando tenemos que plantearnos qué está pasando en nuestra vida. Si no te generan dolor y tú puedes vivir el día a día teniendo expectativas, pero que vas fluyendo, no pasa nada. Pero en el fondo, detrás de las expectativas, ¿sabes lo que hay? Hay un miedo a ser excluidos, a ser aislados, a que no nos quieran. Hay un miedo a que te abandonen. Hay muchos miedos detrás de esas expectativas y de esas... tú me dices, Ana, detrás de las expectativas está la realidad, ¿verdad? Bueno, pues es que a veces las expectativas no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Y cuando eso pasa, hay una frustración. Entonces, cuidado con las expectativas que tenemos, ¿no? Sobre todo cuando también las tenemos nosotros sobre otras personas, ¿no? Sobre todo sobre nuestras parejas, sobre nuestros trabajadores o nuestros compañeros, ¿no? Tenemos expectativas de que se tienen que comportar de X manera. ¿Y quién somos nosotros para tener expectativas de otras personas? Cuando esto nos hace daño, tenemos que aceptar que esa persona no se ha comportado de la manera que nosotros queríamos porque esa persona es tonta o lo hace para hacerte daño, sino porque nosotros teníamos unas expectativas muy altas a lo mejor hacia esa persona, ¿no? Entonces, ¿qué más? ¿Cómo poder cambiar de actitud, ¿no? Ante una expectativa y siendo consciente, básicamente, ¿no? Y pensar que no has fracasado, que la vida está llena de nuevas oportunidades, que estamos en continuo cambio. Muchas veces me preguntan, las personas no cambian. Madre mía, si yo pensara que las personas no cambian, no me dedicaría a lo que me dedico. Claro que cambiamos, estamos en constante cambio y el cambio lo haces si tú quieres hacerlo y si tú estás abierto a hacer ese cambio y si tú estás dispuesto a dejar de sufrir, si estás cansado ya de sufrir. Y quizás no es fácil, ¿no? Yo también sufro, a mí también me pasan cosas y yo también tengo expectativas, pero esto me enseña. Yo cuando sufro pienso, ¿qué estás esperando, Noé? ¿Qué esperabas de esta relación? ¿Qué esperabas de esa persona? ¿Qué esperabas de ese trabajo? Y me miro a mí e intento cambiar ese pensamiento, esa actitud que yo tengo con referencia a esto, para no sufrir, simple y llanamente para dejar de sufrir. Y a lo mejor me vendrán otras cosas diferentes, bueno, ya las afrontaremos. Entonces, plena conciencia, entender que muchas veces las expectativas son generadas por los demás hacia nosotros. Entonces, plantéate si quieres seguir viviendo esa vida, si te compensa vivir la vida que la gente quiere, que espera de ti, o si te compensa vivir tu propia vida con tus propios propósitos y con tus propios valores y con tu propio concepto de ti mismo. Anaís, buenas noches. Qué alegría verte por aquí. Si hay expectativas y no se cumplen, es cuando llega la decepción. Efectivamente, si hay expectativas y no se cumplen, es cuando llega la decepción. Y queréis vivir una vida llena de decepción y sufrimiento, no vale la pena.
Tatiana, tan cierta la relación entre expectativas para no sentirte excluida, una esclavitud. Efectivamente. Y además, es que no es real. Es que no vas a ser excluido, es que no vas a ser abandonado, es que no te van a dejar de querer. Es que si tú no cumples las expectativas de otro, te vas a liberar. Es todo lo contrario. Te vas a liberar. Yo conozco a gente que está viviendo eh, en una constante humillación y, y, y intenta cumplir las expectativas de esa persona y ¿qué ganas? Más baja autoestima, te vas a destrozar por dentro. ¿Y vale la pena? Es que no, porque cuando te liberas de las expectativas de los demás y de tus propias expectativas, empieza a fluir todo y empieza a darse todo como se tiene que dar. Y quizás no es fácil, pero no es imposible. Así que la gente cambia mucho. Pues sí, sí que cambia y yo lo veo en mi día a día y yo cambio en mi día a día. A mí los desafíos que me pasan me hacen crecer como persona, me hacen cambiar, me hacen ver las cosas de otra manera. Veo a mis chicas cómo cambian, veo a las personas cómo hacen el esfuerzo de cambiar de creencias, de pensamientos, de actitudes. Claro que cambiamos y menos mal que tenemos la conciencia y la inteligencia para hacerlo. Así que os animo a plantearos si estáis viviendo realmente la vida que queréis vivir, qué expectativas tenéis con referencia a vuestro futuro y ser conscientes de cambiar eso si os produce dolor. Ana, no somos ni siquiera la persona que fuimos ayer. Efectivamente, efectivamente, no somos ni siquiera la persona que fuimos ayer. Y menos mal porque cada crecimiento que tenemos en nuestro día a día nos hace más grandes y más especiales y mejores personas. Así que nada, si no me preguntáis nada más, dejo este Facebook Live por finalizado. Me gustaría deciros que el miércoles hago una entrevista a una persona muy especial. Es una persona que ha superado grandes desafíos a nivel de salud. Con tan solo 24 añitos tuvo un derrame cerebral, tuvo que aprender de nuevo a caminar, a leer, a hablar, a comer, a todo, y con un afán de superación impresionante. Me encantaría que la conocierais, así que mañana nos vemos, pero el miércoles os espero sin falta en esta entrevista. Un besazo gigante y nos vemos mañana. Chao.